Imaginen a un mangaka, el cual crea una obra que es la cosa más estereotipada del mundo, hecha solamente para hacer dinero fácil con comedia inmadura y erótica, pero esta termina siendo más popular que todos los otros trabajos que jamás haya hecho. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Intentarías hacer una historia más competente? ¿O destruirías tu propia obra en el proceso? Kangoku Gakuen, popularmente conocido como Prison School o Prisión Escolar en español, es un manga de comedia escolar de 2011, publicado en la revista Young Magazine, contando con 278 capítulos recopilados en 28 tomos. En 2015, el estudio de animación JC Staff hizo una adaptación animada de este manga. Esta obra fue hecha por Akira Hiramoto, conocido también por su otro trabajo, Oreto Akuma no Blues, del cual hablaré en otra oportunidad. La Academia Privada de Hachimitsu es una escuela de señoritas para jóvenes de élite llenas de potencial, pero en una oportunidad, el director de dicha institución decide abandonar el nombre de escuela para mujeres y permite la admisión de estudiantes varones por primera vez en su historia. Desafortunadamente, solo 5 jóvenes fueron admitidos a esta academia, y peor aún, estos no son más que un grupo de pervertidos sin remedio que harán hasta lo imposible para satisfacer sus necesidades hormonales. Lamentablemente para nuestros protagonistas, estos terminarán siendo enviados a la prisión dentro de la misma escuela, una larga tradición en dicha institución para castigar a sus estudiantes más problemáticos. Y es así como estos 5 libidinosos serán constantemente castigados y torturados por el consejo estudiantil y al mismo tiempo intentarán hallar una forma de salir de esta cárcel. Suena como una historia sacada de algún cuento erótico, y aunque este sí contenga escenas de contenido sexual que haría a otros ilustradores eróticos sonrojarse con lo descarado que este puede llegar a ser, este manga es una comedia. Y les seré honesto desde ya, este manga no es algo que yo recomendaría. Sí, el sentido del humor de esta historia puede agradar a un largo número de personas. De hecho, esta historia ganó un premio Kodansha en 2013 en la categoría de mejor manga general. Pero si vamos a hablar de su trama, esta se queda bastante corta. Como le mencioné antes, esta obra se trata de 5 muchachos intentando salir de una prisión escolar en la que se encuentran. Ya que la institución es una con habitaciones para sus estudiantes, se hace fácil excusar el hecho de que un lugar como una cárcel pueda existir como penalización por mal comportamiento. Lamentablemente, dejando el hecho de que esta es una razón principal, la otra historia no es nada más que circunstancias románticas estereotípicas entre nuestro personaje central y una chica de la misma institución. Realmente no veo nada relevante a la narrativa, ya que solo son malentendidos, situaciones que rozan con lo abiertamente sexual y con un humor muy inmaduro, lo que me hace pensar que su autor de veras quería crear algo fácil con lo cual burlarse de las estrictas leyes morales de aquella época, usando situaciones creativas para mostrar fuerte contenido. No hay nada más que eso. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué decidiste reseñar este manga si es mediocre y hasta malo? Bueno, recuerden lo que dije al inicio del video. Este manga acabó recientemente y en sus arcos finales cayó en una gran impopularidad tanto de ventas como en crítica, lo que causó que su autor terminara por desquitarse duramente con la revista donde lo publicaba y hasta con su misma audiencia. Hablar más de esto sería hacer spoiler, así que llegaremos a ello más adelante, pero por ahora despejemos lo demás y ya me ubicaré en el tema principal. La historia nos cuenta la vida y obra de estos 5 estudiantes: Takehiko Mosoroku, un fan obsesivo de la novela La leyenda de los 3 reinos; Shingo Wakamoto, un delincuente de sangre norteamericana; Youji Nezu, un misterioso chico que siempre anda enfermo y está obsesionado con las hormigas; Reiji Ando, un gigante obeso increíblemente masoquista; y nuestro personaje central, Kiyoshi Fujino, tu típico personaje protagónico escolar que su única motivación es conseguir el amor de Chiyo Kurihara, la hija menor del director de la escuela. Estos 5 son pervertidos en toda la palabra. Sus motivaciones recaen siempre en cómo pueden vanaglorizar sus ojos con el mayor contenido sexual posible que la escuela les pueda ofrecer. Todas sus actividades y metas recaen en esto mismo. Aunque a medida que avanza la historia, cada uno de estos empezará a tener sus propios intereses personales, los cuales intentan explorarlo un poco a cada uno como personajes. Cada evento dentro de la historia, de manera humorística, cambiará el comportamiento de estos mismos. Por lo general es para arruinar su amistad, generar desconfianzas entre estos o cambiar su comportamiento radicalmente en el transcurso de la historia. Tengo que decir que para una comedia erótica juvenil como
esta, son personajes interesantes debido a los enfrenados que son y te interesa ver en qué ocurrencias se pueden meter o pueden salir dependiendo de la situación. Mencioné antes que al avanzar el manga estos personajes empiezan a tener sus propios problemas e historias personales. Lamentablemente, mientras esto no suceda, solo son personajes que reconoces por una sola cualidad y realmente a veces llega a cansar que siempre estén metidos en los mismos problemas o que injustamente lleguen a entrar en estos mismos. Aparte de estos chicos, tenemos al grupo de señoritas que conforman el consejo estudiantil. Estas se dedicarán a querer hacer lo imposible por castigar duramente a los muchachos, y si es posible expulsarlos para poder regresar a la escuela a una de solamente mujeres. Estas tres, al igual que los personajes principales, tienen características bastante reconocibles, pero un gran defecto en común: su desprecio hacia nuestros protagonistas y una increíblemente agresiva actitud. Estas pueden llegar a generar dos actitudes con el espectador: o las odias por lo crueles que pueden llegar a ser, o te agradan por lo absurdas que sus actitudes y circunstancias pueden llegar a ser. También está el mencionado interés amoroso de nuestro protagonista, la cual intentará ayudar a los muchachos a salirse de sus problemas, pero esta no es más que tu típica chica de buen corazón que ignora por completo que nuestros personajes principales salieron de alguna historia pornográfica. Y por último tenemos al director de la escuela, el cual parece un personaje ajeno a esta historia, donde este se meterá en sus propias aventuras donde lo absurdo y lo imposible serán el pan de cada día. Casi se siente como estar leyendo otro manga, pero sí que llegan a ser entretenidas sus historias personales sacadas de algún manga de acción de muchos años atrás. Más adelante llegan a aparecer aún más personajes que harán interacción con nuestros protagonistas y hasta le darán un mayor desarrollo de personajes a estos mismos, igualmente con sus contrastantes personalidades, debido a que, siendo una comedia obviamente, los defectos tienen que resaltar en estos para generar aún más situaciones particulares. Puedo decir que son llamativos y es probablemente que, aunque no te agraden en lo absoluto, recordarás uno que otro. Uno de los puntos más fuertes de este manga, dándole un toque que roza con lo realista, la técnica artística usada en este es de admirar. Está llena de detalles que impresiona lo mucho que una sola viñeta puede llegar a mostrar. El diseño de personajes es agradable y también creativo, ya que cada personaje es tan diferente que son fáciles de reconocer, ya que se ven muy distintos. Las expresiones son muy variadas y la anatomía es buena, claro, cuando no la está deformando para generar algún chiste visual o hacer fanservice. Tengo que decir que el autor de veras quería meterse en problemas desde el inicio con este manga, ya que hay situaciones donde juega tanto con las imágenes que esta historia podría ser un manga de fuerte contenido erótico y no habría diferencia. Simplemente sabe jugar con las limitaciones de este contenido en revistas para jóvenes adultos, sin llegar a tener que pasar por un filtro de censura externo. Verdaderamente puedo decir que se ve muy bien. Y bueno, ya habiendo dicho todo lo que había que decir, vayamos al punto principal y mi razón por la cual quería hablar de este manga. La siguiente parte de este video estará llena de spoilers, así que salten a este punto en el video si no quieren oírme hablar de esto mismo. Mencioné que la principal historia en este manga era el cómo los muchachos iban a escapar de la prisión, para graciosamente tener como evento definitivo ver la competencia de camisetas mojadas de la escuela. Estos jóvenes hacen de todo para poder salir librados de ahí, y una vez lo logran, la historia ya no sabe a dónde ir. Lo primero que ocurre es la inclusión de un nuevo consejo estudiantil, ya que ocurre un acontecimiento donde el consejo anterior es puesto en la prisión escolar y obviamente estas tres chicas deben de ser reemplazadas por otras tres. A partir de aquí es donde cada personaje empieza a tener su propia historia personal y curiosamente su propio interés romántico, al igual que el protagonista. La historia pasa de ser el escapar de prisión a ayudar al viejo consejo estudiantil a escapar de prisión y recuperar su puesto. Pero el problema es que realmente estas tres muchachas no lo merecen. No siento la simpatía por estos personajes por volver al status quo del cual fueron apartadas. Siéndoles honesto, el nuevo consejo estudiantil que el manga intenta ver como villanas despiadadas, realmente no son más que chicas increíblemente agradables. Todas estas quizá tengan algo en contra de las otras tres, pero viendo el comportamiento de las mismas durante el primer arco de la historia, hasta piensas que bueno que por fin
fin estas están recibiendo su merecido. Hace ver a los nuevos personajes como heroicos, y además 2 de estas tienen atracción romántica hacia 2 de nuestros protagonistas, siendo Risa Beto mi personaje favorito de este manga, una sadista, agresiva y ruda jovencita que poco a poco se enamora de André, el gordo gigante, a puntos de quererlo de verdad, no debido a sus fetiches sadomasoquistas, sino enamorarse de él como persona. Esta ya no era una historia de tramas o objetivos narrativos picarescos, ya se había convertido en una narrativa sobre personajes en situaciones igualmente picantes. Y eso es todo. Y fue así como alrededor de 2016 empezó el arco que convertiría a este manga en uno de los más infames en la historia del medio. Durante uno de sus arcos finales, conocido como el arco del festival estudiantil, más específicamente el arco de la caballería, fue un evento en el manga que duró más de un año, lleno de circunstancias donde no avanza la historia, relleno que realmente no aporta nada a la misma, y situaciones que parecen que avanzarán en cámara lenta. Honestamente fue un infierno tener que leer estos tomos y tomos enteros de circunstancias donde no pasaba absolutamente nada, y lo peor de todo es que al final nada se resuelve. Nunca hubo una resolución al respecto, y también terminó por eliminar la competencia de camisetas mojadas de la que tanto se hablaba desde el inicio de esta historia. A partir de aquí el manga ya no hace absolutamente nada más que repetir circunstancias picarescas una y otra vez, flanderiza a nuestros personajes una vez más y luego eventualmente acaba, pero acaba de una manera muy abrupta. Les diré, supuestamente se iba a celebrar el cumpleaños de Chiyo, la hija menor del director, y nuestro protagonista usará este evento para por fin declararse a su interés romántico. Hana, miembro del consejo estudiantil, que también se enamora de nuestro protagonista debido a las circunstancias, no quiere que este evento ocurra. Así que cuando nuestro protagonista se declara, Hana hace hasta lo imposible para decirle a Chiyo la verdadera clase de persona que nuestro protagonista principal es. A Chiyo realmente no le importa eso. Y así es como por fin nuestro protagonista consigue a la chica. Y luego la pierde inmediatamente porque Hana le baja los pantalones y le muestra que este tuvo la ropa interior de Hana puesta todo este tiempo. Aparecen unas cuantas viñetas oscuras y ¡bam! Aparece ahora una Chiyo como cabeza del consejo estudiantil y con un fuerte odio hacia los hombres, al igual que su hermana mayor, repitiendo así el ciclo una vez más. Y ya, ese es el final. Lo peor de todo es que el autor luego dice en la misma página final que esperen a la publicación del último tomo del manga, en donde según él hará un epílogo más extenso y conclusivo. Esto resultó ser una gran mentira para que los pocos fans que aún tenían esta historia, si es que la tenían, compraran su tomo y descubrieran que las últimas dichosas páginas de epílogo eran un reciclado de escenas de cosas ya antes dibujadas, con otros diálogos, donde se ve a nuestros 5 protagonistas salir de nuevo de la prisión escolar, afirmando que ahora sí irían al concurso de camisetas mojadas. Y eso es todo. Si bien no se ha dado aún declaraciones de por qué su autor hizo esto, se siente en verdad un enorme resentimiento con la obra a la cual estaban dedicándole tiempo en construir. Quizá haya sido por el recibimiento del público el arco de la caballería, o quizás el hecho de que este manga es más popular que cualquiera de las otras cosas que haya hecho con anterioridad. Nadie lo sabe aún, pero este final del manga, donde solo 2 de sus personajes tuvieron alguna clase de resolución, siendo Ando y Risa convirtiéndose en pareja, realmente nada de las otras historias tuvo ninguna conclusión, y todo acabó abruptamente y de manera bastante trágica. Varios podrían llamarle creatividad al fastidiar al público con un macabro final donde el protagonista recibe un duro castigo por su perversidad, pero realmente de esa manera tan forzada y salida de la nada, además de no darle nada de tiempo para que esto se desarrollara, siento que fue más algo creado con desprecio que algo escrito con ingenio. Y esas flojas páginas finales hechas con pereza y responsabilidad demuestran lo poco que le importaba este manga a su autor, o al menos es lo que yo opino. En conclusión, este manga se siente como haber desperdiciado tu tiempo una vez que inician los últimos arcos de esta historia, donde no ocurre absolutamente nada, no llega ninguna resolución más que para uno que otro personaje secundario, pero realmente no lo vale, y más con ese horrendo final hecho para fastidiar a sus lectores. Tiene un arte muy detallado y atractivo que llama mucho la atención, y varios de sus gags pueden llegar a hacerte reír. Quizá las primeras partes sean buenas como entretenimiento pasajero, pero juntándolo todo con su horrenda segunda parte, no es una lectura recomendable para nada, y más teniendo en cuenta que quizá su autor tenga un fuerte desprecio hacia todo aquel que disfrute de
de este manga.